Y el tema en esta noche, ¿sí?, va a estar relacionado con las emociones. Y si tiene que llevar un título el mensaje, podría titularse así: las emociones, evidencias necesarias de la conversión. ¿Sí? Las emociones, evidencias necesarias de una vida que ha sido transformada por Cristo. Estaba leyendo muchos de los puntos, son tomados de un tratado de un viejo puritano llamado Jonathan Edwards, que vivió por el año 1700. Fue el teólogo más grande de Norteamérica. Se dice que fue el más importante. Y bueno, un hombre muy devoto a Dios, un hombre muy estudiado en las Escrituras, y en este tratado él había puesto los afectos de la religión, hablando de este tema de las emociones. Entonces vamos a considerar en esta noche este punto. Vamos a empezar primero tratando de comprender cómo es el alma del hombre, cómo es el alma humana. Fíjense que Dios, bien cabe, ahí está, me olvidé la agüita ya. Cabe destacar, hermanos, que Dios es el creador del alma. ¿Sí? Dios es el que nos ha dado vida y Dios ha puesto un alma en todo ser viviente. Eso está fuera de discusión. Ahora, el alma que Dios nos ha dado tiene dos facultades o dos capacidades muy importantes, dos capacidades muy importantes. Dos facultades tiene nuestra alma que son muy importantes. Primero está el entendimiento, es decir, Dios nos ha dado la capacidad de entender las cosas, de razonar, de examinar y de juzgar. Y todo lo hacemos con la mente. Dios ha puesto en todos los hombres la capacidad de entender. El alma está dotada con entendimiento. El Evangelio, para poder aceptarlo, hay que entenderlo. Nadie cree a ciegas. Entendemos la verdad en nuestra mente, procedemos a la fe y todo lo que puede conllevar. Primero la mente. Dios nos ha dado entendimiento, ¿sí?, para estar en esta hora atentos a lo que estoy diciendo. Tienen que tratar de entender lo que se está exponiendo. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí? Entendimiento. Primer punto. Segundo punto, que Dios nos ha dado la capacidad de, como llamaban los puritanos, la inclinación del alma o la voluntad. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo llamaban los puritanos, que está en la Biblia, ¿no?, la inclinación del alma? Es decir, lo que uno entiende con la mente, lo que uno examina, lo que uno puede llegar a juzgar con nuestra mente, luego está la parte de la voluntad, que no se queda fría ante eso, sino que o nos gusta algo o no nos gusta. Somos así. O queremos hacer algo o no queremos hacerlo. O nos agrada o no nos agrada. Está la parte de la voluntad que Dios ha puesto en todo ser viviente. Y estas dos cosas están en todo alma de personas. Dios lo ha puesto. Acuérdense. Primero era el entendimiento. Segundo, la inclinación o la voluntad. Vamos a los textos. Por más que me están mirando raro diciendo ¿de qué está hablando? Josué 24. Josué 24. Vamos a los textos. Ahí con Martín vamos a ir, o con Rebeca un poquito más rápido. Josué 24, 23. Josué 24, 23. Fíjense, Dios está dando una advertencia. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Había que entender primero cuáles eran esos dioses ajenos, había que razonar, y luego dice, e inclinad la voluntad, vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Aquí tenemos el entendimiento en primer lugar, la inclinación en segundo lugar. Salmo 78, 1. Vamos ahora a otro texto. Salmo 78, 1. Fíjense este texto qué importante que es también, porque están las dos cosas. De vuelta Dios dice, escucha pueblo mío, mi ley. Primer punto, entender la palabra de Dios. Escucha para examinar qué es lo que Dios pide. El segundo punto es, inclinen vuestro oído, es decir, ya viene la parte de la voluntad para hacer. No siempre el hombre inclina su voluntad, a veces rechaza, pero está la parte, ya sea que acepte o que rechace, está la segunda parte que el hombre tiene su inclinación
a la palabra de Dios. Entonces, eso tiene que quedar bien claro, hermanos, para que podamos ahora entrar en el tema de las emociones. Porque uno dice, bueno, ¿y ahora dónde entran las emociones? El gozo, el amor, el celo, la ira. Emociones, ¿dónde entran? Bueno, las emociones, según lo que decían los puritanos, y muy acotado la Biblia, es esa parte de la voluntad, que recién hablamos, pero es esa parte intensa de la voluntad, es cuando la persona siente una acción hacia algo, o un sentimiento, o una acción hacia algo, y le produce, lo hace con mucha energía. Ahí es donde entran las emociones. Por eso decía Jonathan Edwards, cuando nuestra voluntad es muy enérgica, muy intensa, a eso llamamos emoción. Cuando se actúa con propósito y energía. Por eso dice, llamaremos emociones a las actuaciones enérgicas e intensas de la voluntad. Es cuando la persona está inclinada a algo, pero con pasión, con ganas, con energía. Porque a veces queremos hacer las cosas o no queremos, pero somos muy apáticos, ¿no es cierto? A veces, bueno, nos da igual hacer esto o no hacer lo otro. Bueno, ahí no hay ninguna emoción en juego. Cuando hay una emoción en juego, que es bíblica, emociones santas, como decían los hermanos, tiene que ver con algo que realmente, con un propósito y con una energía hacia aquello que está en mi corazón. Decía Jonathan Edwards que el cristianismo verdadero tiene mucho que ver con las emociones. Y en muchos textos de la Biblia vamos a encontrar que Dios, en la palabra, Dios quiere que cada cristiano tenga una voluntad vigorosa y una voluntad energizada. Es decir, Dios quiere que cuando una persona se convierte a Él, que no se entregue a medias. Que no se entregue así, bueno, sí, sigo a Cristo, pero más o menos, mi voluntad también está en las cosas del mundo. Si hay algo que el Señor Jesucristo no soporta o no aguanta, ¿qué es lo que es? La tibieza. Dios dice, prefiero los fríos, que hay que ir a buscarlos allá abajo. Están rechazándome con todo el corazón. O evidentemente prefiero los que están calientes, hirviendos para el Señor, y no los que están allí en el medio. No los que están allí en el medio. Eso es muy importante también ese texto. Entonces, Dios en la palabra muchas veces insiste en que seamos serios, espiritualmente enérgicos y con corazones comprometidos, porque evidentemente la emoción santa comienza en el corazón. Vamos a buscar un texto muy importante también, es importantísimo este. Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, ahí la palabra diligencia, nuestra versión traduce diligencia, pero hay otras versiones que se podría hacer celo. En lo que requiere celo, no hay que ser perezoso. En lo que requiere celo, no sean perezosos. Pero después viene una palabra importantísima, fervientes, que literalmente significa hirviendo, y también podríamos decir al rojo vivo en espíritu. Vieron que el Señor, los consejos de la palabra siempre apuntan a un espíritu energizado. Por eso dice fervientes en espíritu. Hay una traducción que dice mantened el espíritu al rojo vivo. Mantened el espíritu al rojo vivo. Y como acotábamos recién, lo que Dios no soporta es el estado de la tibieza. O blanco-negro, pero no grises. Pero no grises. Ahora, esta voluntad enérgica, esta participación activa del corazón, donde está el compromiso con el Señor, solo es posible cuando Dios hace una obra en el corazón de la persona. Para que realmente se produzca esto que estamos hablando, tiene que haber primeramente un actuar del Señor. Vamos a Deuteronomio 36. Deuteronomio 36. Este texto también es muy importante porque dice esto que estoy diciendo. Dice algo que va a hacer Dios. Dice Dios, y circuncidará, hará una obra quirúrgica, por así decirlo, Jehová tu Dios, tu corazón. Hará una obra en tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Y qué es lo que va a producir esa obra? Para que puedas tener la capacidad, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.
Este texto es muy importante porque está diciendo lo que venimos diciendo, de que Dios, para que una persona pueda reaccionar con energía espiritual, primeramente Dios tiene que hacer un trabajo en el corazón, lo que nosotros llamamos la conversión, el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento. Por eso no hay que confundir aquí el emocionalismo, cuando una persona viene por primera vez y se emociona, qué lindas las reuniones, puede estar emocionada, pero eso no es conversión. Pero sí, cuando hay conversión verdadera, sí se producen las emociones, como vamos a ver, santas que el Señor puede producir. Tampoco es sentimentalismo, ¿sí? El cristianismo verdadero es poderoso y su poder se manifiesta, en primer lugar, en el corazón. Pablo hace referencia, fíjense, aunque es un texto en tono negativo, pero le vamos a sacar la parte positiva, 2 Timoteo 3:5, hablando de que el cristianismo es poderoso y comienza en el corazón, la obra comienza a manifestarse desde el corazón, dice que habrá hombres que tendrán la apariencia de piedad, es decir, en lo externo pueden mostrar cosas, pero dice, negarán, y acá viene lo positivo que yo quiero rescatar, la eficacia interna de la piedad. Es decir, en un verdadero cristiano, que no solamente vive de apariencias, en un verdadero cristiano se debe manifestar en su corazón la eficacia, el poder de la piedad, que es interno, que pertenece al corazón. El Espíritu Santo, al venir a nuestras vidas, que es lo que ocurre en la conversión, nos capacita para una vida de poder, de amor y de dominio propio. Ahora vamos a ir a otro texto, hablando del Espíritu Santo cuando produce la conversión. Fíjense, Mateo 3:11, no sé si alguna vez han meditado en la segunda parte de este texto, dice, decía Juan Bautista, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, que es el Señor Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo, les dará el Espíritu Santo y fuego. Llamativo. Muchos comentaristas dicen que el fuego se refiere al juicio, pero me encantaba lo que decía este escritor acerca de ese fuego que lo pone el Señor en el momento de la conversión. Este fuego representan las emociones santas que el Espíritu produce en nosotros, haciendo que nuestros corazones ardan dentro nuestro. Lo repito porque me encanta. Este fuego representan las emociones santas que el Espíritu produce en nosotros, haciendo que nuestros corazones ardan en nosotros. El fuego nunca pasa inadvertido, hermanos. Algo muy sencillo. El fuego nunca pasa inadvertido. Si el Espíritu Santo nos ha bautizado con fuego, no es nada extraño, no es nada extraño. Significa que en nuestro corazón van a estar la capacidad de manifestarse las emociones, que ya vamos a ver algunas, que son tan necesarias para vivir una vida cristiana. Y no una vida cristiana verdadera, y no una vida apática, fría, que pase desapercibida y que digamos que somos del Señor. Vamos a otro punto. Nuestra entrega determina nuestro compromiso en las actividades. ¿Qué queremos decir con esto? Que muchas veces en la Biblia vamos a encontrar ilustraciones, actividades que una persona puede hacer, pero que sí o sí, para que esas actividades se lleven a cabo, se requiere de energía. Y eso a veces no lo vemos, y eso me llevó mucho a la reflexión esto. Fíjense que en 1 Corintios 9:24, el apóstol Pablo habla, como venimos viendo, de algunas comparaciones. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? ¿De qué está hablando? De una persona que corre. Ahora, cuando uno ve una persona que corre, puede estar viendo lo externo nomás, pero evidentemente en una persona que corre, esa persona está poniendo energía. Y si vemos que la persona corre muy rápido y lo hace con más velocidad y lo hace bien, está poniendo mucha energía. Eso es lo que hay por detrás. Ahora, si vemos que la persona
va, y él dice, estoy corriendo, pero va a 2 por hora, evidentemente no está poniendo energía, no está poniendo la energía. Bueno, eso hay que pasarlo para el lado espiritual, y cuando una persona dice ser cristiana y tiene a Cristo en su corazón y está el fuego del Señor adentro, tiene que manifestarse en sus actividades. Pero Pablo pasa a otra ilustración nuevamente, 1 Corintios 9:25, dice, todo aquel que lucha. Ahora Pablo habla de una lucha. De todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y de vuelta, hermanos, fíjense la ilustración que usa Pablo. Una persona que está luchando, y que está luchando con ganas, que está pegando con ganas, que está soportando con ganas. Evidentemente, detrás de esa persona que está tan activa en la lucha, hay una persona que está poniendo energía. De su interior está sacando fuerzas para luchar. Bueno, lo mismo ocurre cuando ahora hablamos del lado espiritual. Si el cristiano tiene que hacer cosas, hablando de actividades, pero no hay una emoción que le mueva, no tendrá mucho fruto. Lo puse esto porque si una persona está peleando y está con las manos abajo y dice que está peleando y solamente recibe golpes, pero él dice que está peleando, evidentemente no hay nada que le podamos decir que le va a llevar al triunfo. Si el cristiano tiene que hacer cosas, actividades, servicio al Señor, como quieran llamarle, pero no hay una emoción que le mueva, no tendrá frutos. Fíjense que la gracia del Señor en nuestras vidas, como decía este hermano, tiene grados. Grados. Hay cristianos débiles que sus actos de voluntad tienen poca fuerza hacia las cosas espirituales. Lo repito, hay cristianos débiles que sus actos de voluntad tienen poca fuerza hacia las cosas espirituales. No hay mucha emoción hacia las cosas espirituales. Fíjense que yo me acordaba hoy de este texto de 2 Timoteo 2:1 y recién lo pude un poco más entender cuando consideraba este tema, porque 2 Timoteo 2:1, Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Pero siempre me llamó la atención, ¿por qué Pablo pide que en la gracia, si la gracia es algo gratuito, que no hay que hacer, para recibirla no hay que hacer esfuerzo? Pero el texto está diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como si Pablo le dijera a Timoteo, Timoteo, ponele ganas, ponele emoción en todo lo referente a lo espiritual. ¿Se entiende? Timoteo, ponele ganas, ponele afecto, ponele emoción en todo lo referente a lo espiritual, ¿sí? Y creo que poniéndome en primer lugar, a veces nos faltan ganas, fuerzas espirituales, emoción, pasión por las cosas que tienen que ver con Dios. Sí, vamos y cumplimos. Y creo que una de las peores cosas que nos puede pasar en la vida cristiana es entrar en un ritualismo de puras actividades, pero sin emoción, sin compasión por las cosas que estamos haciendo, ¿sí? Entonces nuestra entrega determina nuestro compromiso en las actividades. Ahora lo vamos a ver desde otro ángulo, y es que Dios ha determinado que nuestras acciones estén directamente motivadas por nuestras emociones. La obra de Dios en la cruz del Calvario debe despertar en nosotros la motivación y las emociones necesarias para entregarnos a Él en servicio santo. Y como dije recién, lo peor que nos puede pasar es cumplir por cumplir, que nuestras acciones no estén motivadas por emociones, por cosas que realmente nazcan del corazón. Siempre debe estar el amor que nos mueve, el gozo que nos anima, la gratitud que nos anima, la compasión, la esperanza, el temor. Son todas emociones que siempre tienen que llevar como fruto, evidentemente, una acción hacia Cristo. Entonces ahora vamos, una vez habiendo visto esto, les voy a mostrar 3 ejemplos de 3 personas en la Biblia que realmente no vivían un cristianismo frío, no eran pura actividad tras actividad. Eran 3 personas, vamos a ver, el último es el Señor Jesucristo,
el Señor. Pero vamos a ver primero a David, que fue un hombre del Antiguo Testamento que evidentemente encontramos su corazón y su pasión. ¿En dónde? ¿En dónde encontramos la pasión y el corazón de David? En los Salmos. Siempre se dice que los Salmos, he escuchado, están buenos estudiarlos porque ahí encontramos los atributos de Dios. Y es verdad, ahí encontramos mucho conocimiento acerca de Dios. Pero David no escribió los Salmos para que nosotros tuviéramos conocimiento de Dios. En los Salmos encontramos el corazón de David, encontramos cómo David vivía su cristianismo, su comunión con Dios, lleno, a pleno, con emociones santas que provienen del Señor. Primeramente, en David, por ejemplo, Salmo 18.1, vamos a ver algunas de sus emociones que le movían. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. El amor de David hacia Cristo, hacia el Señor, hacia su Dios, era el motor. Veamos otros. Fíjense que David siempre, hablando de emociones, se complacía con la grandeza de la creación. Y eso está en el Salmo 8. Salmo 8, algunos textos. Dice, Salmo 8.3, por ejemplo, fíjense que no es simplemente un relato de la creación, tiene que ver con una admiración, con algo que están haciendo en el corazón de David hacia la creación, una emoción interna hacia Dios por lo que Dios ha hecho. Dice, cuando veo tus ojos, tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo pues que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites. ¿Sí? De vuelta, aquí David se está admirando, se está emocionando por la creación del Señor, ¿sí? Por la creación que el Señor había hecho. David encontraba una plena admiración, gozo y deleite en la Biblia. Por eso escribió el Salmo, se dice que el Salmo 119 es de David, y un salmo donde encontramos cómo David alaba la palabra del Señor, ¿sí? El deleite por la palabra del Señor. No era simplemente un estudio frío de la ley, sino que él encontraba deleite. Y otra emoción importantísima, hermanos, esta creo recalcarla, David reaccionaba cuando pecaba. No es simplemente, bueno, pequé, voy y pido perdón y todo sigue para adelante. David reaccionaba cuando pecaba. Por eso encontramos cómo está su corazón conmovido, muy conmovido, después de haber pecado, en dos salmos muy importantes que no lo vamos a leer, simplemente se los menciono. El Salmo 51 y el 32. Muy bien. Dos salmos donde David derrama su corazón y siente tristeza, siente mucha tristeza, y pide al Señor que restaure su comunión. Y allí vemos de vuelta, hermanos, lo importante de las emociones en un verdadero cristiano. El cristiano no es de piedra, al contrario, ha puesto un corazón de carne para que sienta y experimente lo que es la comunión con el Señor. El cristiano no es solo doctrinas, no es solamente teología. El cristiano tiene una comunión viva y experimenta el gozo, experimenta la tristeza y experimenta el dolor por el pecado. David, tendríamos mucho para hablar de David, pero lo vamos a dejar ahí. Así nosotros debemos reaccionar en nuestro interior hacia cada perfección que encontramos en Dios. Bien, vamos ahora con Pablo. Pablo, de vuelta. Si recién David escribió los salmos desde su corazón, cuando vamos a las cartas de Pablo, si bien Pablo escribió sus cartas hacia las iglesias para edificarlas, para sostenerlas, para adoctrinarlas, en las cartas muchas veces encontramos cómo Pablo derrama su corazón y muchas veces se emociona al hablar de Cristo, al hablar de la salvación. Y él siempre le pide a los cristianos que vivan de esta forma. Filipenses 4.10 y Filemón 7. Primero Filipenses 4.10. Primero dice, en gran manera me gocé
Ahí está hablando del gozo que Pablo siempre tenía. Y Filemón 7, solo 7, 1:7. Pues tenemos gran gozo, decía el apóstol Pablo, tenemos gran gozo y consolación. Es decir, y hay muchos textos que podríamos hablar de dónde provenía el gozo de Pablo, pero siempre en Pablo, cuando uno lee las cartas, y más cuando uno lee las cartas de corrido, por eso está bueno leer las cartas de corrido, encontramos cómo Pablo va hilando su doctrina, su pensamiento, pero llega un momento, casi siempre en sus cartas, donde está tan asombrado por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por la grandeza del Evangelio, que a veces prorrumpe, oh grandezas de las profundidades. ¿Sí? Muchas veces Pablo termina, ¿sí?, dando un grito de alegría, así como están ahora los chicos afuera, con gozo en su corazón por lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿Y cuál es el punto, hermanos, al que quiero llegar? Que de la misma forma que en David había una vida interna de gozo, y en Pablo también había una vida interna de gozo y de exuberancia por el Evangelio, de la misma forma en un verdadero cristiano tiene que existir en alguna medida el asombro, las emociones por las cosas de Cristo. Y el último que vamos a ver, que es, creo yo, el más importante, es el ejemplo del Señor. Es el ejemplo del Señor. ¿Cómo en el Señor encontramos un abanico de emociones que son muy importantes verlas porque son las mismas emociones que en nosotros deberían estar? Podríamos leer muchos textos acerca de las emociones que encontramos en el Señor, pero les voy a citar algunos, simplemente algunos eventos para que ustedes me digan qué emoción fue la que el Señor manifestó allí. Por ejemplo, podemos ver al Señor allí en el templo con un látigo y echando fuera a los cambistas. ¿Qué emoción se le movió al Señor? Ira, pero dice otro texto, el celo de tu casa me consume. No pasó impasible. ¿Saben lo que es impasible? Impasible es cuando uno pasa por algo y no se le mueve un pelo por lo que está ocurriendo. En su corazón no genera nada. Eso es impasible. Dios no es impasible y el Señor Jesucristo cuando estuvo acá no fue impasible. No es que pasó por el templo, che, mirá cómo están los cambistas vendiendo, qué lástima que esto no se puede. No, el Señor agarró el látigo, los echó a todos, porque la Escritura en su corazón se había generado el celo por la casa del Señor. El celo de tu casa me consume. Vamos a otro evento donde el Señor también se generó algo. Ahí hay una situación donde el Señor ha multiplicado para muchas personas peces y panes, y están todos comiendo de 10. Están todos contentos, felices, los discípulos, pero ¿qué hubo antes para que el Señor hiciera eso? Compasión. ¿Saben que el Señor no hizo una obra de caridad? Ojo, no hizo una obra de caridad. Porque la obra de caridad no necesariamente tiene que ser movida por una emoción. Hay mucha gente que da mucho dinero, porque tiene dinero. Le da igual dar 1 millón que 2 millones. Eso es caridad. Pero el Señor Jesucristo no hizo caridad cuando alimentó a 5.000 personas. Previamente, cuando los vio, dijo, los veo como ovejas que no tienen pastor. Se conmovió de su situación y de paso los ayudó con la parte para que comieran, para que pudieran llegar a su casa. Pero previamente el Señor se movió, hubo compasión, algo se le movió en su interior. Por eso, hermanos, la palabra emoción no nos tiene que extrañar, porque la palabra emoción, ¿saben? Viene del latín, significa moverse. Emoción viene de eso, salir, y la otra parte, moverse, y es algo que te mueve. Y en nuestro interior, siendo cristianos, no hay algo que nos mueve, y más referido a la cruz, entonces es un llamativo que deberíamos tener si realmente conocemos a Cristo. Entonces vemos el celo del Señor, la compasión del Señor, y ya voy a ir al último. Ahora me voy a enfocar en el Señor cuando está allí padeciendo los latigazos, padeciendo los escupitajos, padeciendo la cruz,
padeciendo los clavos. ¿Qué emoción le movió al Señor para llegar hasta allí? El amor. El amor. Fíjense que hay algo también equivocado que a veces decimos, que el amor se trata de dar. Vieron que a veces decimos el amor es dar. Es verdad, pero dar por dar no es amor solamente, porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿sí? Pero el amor no es simplemente dar. El amor tiene que ver con un afecto de parte del Señor hacia los suyos. Y en ese amor del Señor hacia los suyos, dio a su Hijo, y en ese amor de Cristo hacia su pueblo, fue y murió por ellos en la cruz. El amor fue, en todo el proceso de la cruz y de sufrimiento de nuestro Señor, uno tiene que ver por detrás el amor sin ningún motivo de parte del Señor hacia nosotros. Pero termino con estos dos, son dos ejemplos en uno. ¿Se acuerdan cuando el Señor estuvo en Juan? Primero vamos a Lucas 19. Lucas 19. Ya vamos terminando, hermanos, ¿sí? Denme 2 minutos más. Terminamos. Lucas 19, 41. Está el Señor entrando a Jerusalén. Va rumbo a la cruz. Y el Señor se para a la entrada de Jerusalén y dice en el 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre la ciudad. Lloró sobre la ciudad, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. El Señor se dolía de la situación de Jerusalén, se dolía de los habitantes. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Pero quiero rescatar eso, la emoción que quiso que brotaran de los labios del Señor. El Señor lloró por Jerusalén. Lloró por Jerusalén. Lucas, y ahora vamos a Juan 11. Con este es el último texto y terminamos. ¿Se acuerdan que Lázaro ha fallecido? Amigo del Señor. Lázaro ha muerto. Y Lázaro era amigo del Señor. Pero dice en el 11:33, cuando ve llorando a una de sus hermanas, entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, noten esta frase, yo la tengo subrayada, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Por eso decimos siempre que el Señor entiende cualquier situación de las personas. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste a Lázaro? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró, ¿sí? Y no creo que el Señor haya llorado, como vieron que antiguamente, ¿saben lo que hacían? Para mostrar más dolor, era contratar gente para que llorara. Y eran lágrimas de cocodrilo. Pero el Señor no tenía lágrimas de cocodrilo. Si el Señor lloraba, y ¿saben qué es lo que había en el Señor? Las emociones del Señor eran 100 veces mucho más potentes en el Señor que en nosotros. Si el Señor amaba, amaba con intensidad que nosotros no conocemos. Si el Señor sentía un celo, tenía un celo que nosotros no lo conocemos. Y si el Señor sintió tristeza, habrá sentido una tristeza que a nosotros se nos escapa de nuestra mente. Y si el Señor lloró, ¿hasta dónde tiene que haber llegado su tristeza por la situación de las personas, por la situación de Jerusalén, por causa de lo que estaban viviendo? ¿Cómo el Señor manifestó, Jesucristo, que no es impasible, que no es una persona que vino a este mundo y pasó sin sentir nada? Y esto nos tiene también a nosotros que dejar esta enseñanza. Entonces hemos visto un poco este tema, las emociones, evidencias necesarias de la conversión. No vamos a repasar, si no se me haría muy largo, pero quiero que aunque sea examinemos, como yo tengo que hacerlo, cómo están nuestras emociones hacia el Señor, cómo está nuestro compromiso de corazón hacia Cristo. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos está moviendo? ¿Cuál es el motor que realmente hace que hagamos lo que hagamos para el Señor? Y si no hay en nosotros un amor genuino, no hay un gozo puro, no hay un celo, oremos pidiéndole al Señor que realmente nos dé eso para que realmente podamos vivir una vida cristiana completa. Amén.